Un saludo cordial. Sean bienvenidos a un tutorial. En este caso vamos a hablar del método Simplex, pero vamos a entender qué es el método Simplex. Hay cierto tipo de problemas que requieren una cantidad de recursos. Es decir, cuando nosotros producimos algo, siempre vamos a asignar recursos. El gran problema que siempre se va a tener es que los recursos no son ilimitados. Por lo tanto, debemos de utilizarlos de manera lo más adecuada posible. Ahí es donde entra el método Simplex, lo cual es un algoritmo que utiliza programación lineal para resolver estos problemas de optimización. Y la optimización, recordemos que radica en la maximización o la minimización. Es decir, vamos a fundamentarnos en una solución óptima que está asociada a una serie de restricciones. De manera gráfica le vamos a acotar y vamos a identificar una serie de soluciones y dentro de ellas la solución óptima. Veamos algunas de las definiciones básicas para poder entender cómo se maneja el método Simplex. Comenzamos con la solución factible. Esta solución implica que cada una de las restricciones se satisface. ¿Qué son las restricciones? Habíamos hablado que los recursos no son ilimitados. Por lo tanto, yo tengo una cantidad finita, la cual puedo cuantificar. Y ese es mi techo, por decirlo así. Ese techo es el que voy a medir como una restricción. Por ejemplo, si yo estoy produciendo camisas de diferentes tipos, voy a tener requerimientos, pero al mismo tiempo debo de saber que tengo hasta un máximo para poder producir. Es decir, a partir de una cantidad de recursos que puedo suplir, así sería la cantidad de producto. Si solo tuviera un producto, el problema fuera sencillo, porque todo recurso se asigna a ese producto. Pero la realidad es que tenemos muchos productos y debemos de escoger cuál es la cantidad óptima, la cual se debe de eh, producir. Y lo óptimo está asociado a una minimización de costos o una maximización de ganancias. Entonces, de todas las soluciones factibles, dentro de la zona de soluciones factibles, valga la redundancia, tendremos una o más soluciones óptimas siempre y cuando nuestro problema esté matemáticamente acotado de forma debida. Eso vamos a dejarlo en otros videos cuando encontramos soluciones o problemas que no tienen una solución óptima o que tienen soluciones múltiples o que no están lo suficientemente acotados, que suelen ser errores de la persona que usualmente está construyendo este sistema de ecuaciones. Entonces, esta solución óptima obedece a una minimización de costos o una maximización de ganancias. También debemos de entender que como es un modelo matemático, nosotros incluimos variables. Tenemos una variable básica, bueno, una o más variables básicas y variables no básicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el valor que estas variables tienen. La variable básica va a tener un valor diferente de cero en una determinada iteración, porque cabe aclarar que lo habíamos dicho en un principio, el método simple es un algoritmo y es el algoritmo lo que hace es repetir una serie de pasos hasta llegar a la solución óptima y cada iteración es una solución factible. Entonces entendemos que de la solución factible buscamos una solución óptima, es decir, iteramos y encontramos diferentes soluciones hasta obtener la solución óptima. Y dentro de este conjunto de soluciones vamos a manejar variables básicas que poseen valores diferentes de cero, es decir, productos a los cuales le hemos asignado recursos, y variables no básicas, que son aquellas que tienen un valor de cero. Cabe decir que en la iteración cero, es decir, en nuestro modelo inicial, nosotros partimos que los productos o los bienes que vamos a producir son variables no básicas. ¿Por qué? Porque en ese momento no le hemos asignado nada. Pero a medida nosotros busquemos una solución óptima, vamos a estar asignando recursos.
Entonces, antes de hablar de la solución básica, vamos a hablar también de las variables de holgura, porque si tengo recursos disponibles y no se los ha asignado a ninguna variable básica, es decir, todas son variables no básicas, ¿a quién se los asigno? Se los asigno a una variable de holgura. Eso lo vamos a ver cuando estemos en las formas de una forma canónica, una forma estándar, que necesitamos de estas variables para asignar inicialmente recursos y luego vamos a transferir ese recurso de las variables de holgura a las variables no básicas para transformarlas en variables básicas. Entonces también debemos de entender que es una solución básica, que resulta ser n menos m variables iguales a cero en una determinada iteración, donde m es el número de ecuaciones y n es el número de incógnitas. Es decir, vamos a tener todo un sistema de ecuaciones. ¿A partir de qué? A partir de una función objetivo que minimice o que maximice. Y aparte de ecuaciones o inecuaciones que están partiendo de las restricciones de recurso y a veces de restricciones de mercado que me permitan armar mi modelo. Entonces yo tengo una cantidad de ecuaciones que estas van a estar en filas y tengo una cantidad de incógnitas. Y habíamos hablado de las formas del método simple. Entonces partimos de una forma canónica, es decir, la forma base en la cual tenemos una función objetivo representada por z y que buscamos o maximizar utilidad o minimizar costos. Esta función z va a asociar a todas estas variables y habíamos dicho que cada variable es un producto o un servicio que se va a producir. Entonces esto tiene asociado un costo, si es el caso de minimización, o tiene asociada una utilidad, que esos son los C1, C2 hasta Cn utilidades o Cn costos. Y asimismo tenemos una serie de restricciones que en la forma canónica las escribimos como desigualdades. Es decir, mi recurso es limitado. Yo no puedo superar hasta esta cantidad de recursos, a lo cual he llamado B1, B2, B3, hasta la cantidad de recursos BM que tengo. Entonces, cada recurso puede generar una ecuación en la cual asocia a los productos. Es decir, el producto 1 necesita una cantidad A11 del producto B1 para poderse producir y así sucesivamente. Entonces, la sumatoria de todos esos requerimientos de cada uno de los productos nos debería de dar, en teoría, la cantidad de recursos disponibles. Pero eso es una desigualdad y abajo tenemos las restricciones de no negatividad. ¿Por qué? Porque la matemática aguanta con todo. El problema es que algunas soluciones pueden entrar del lado de los números negativos, pero nosotros no tenemos recursos negativos en la realidad. Tenemos recursos o no tenemos recursos, pero no tenemos recursos de -1, por ejemplo, o -15. Entonces debemos de poner esas restricciones de no negatividad para que nuestro modelo matemático no nos esté dando soluciones que sí matemáticamente son posibles, pero en la realidad no son reales. Pero de la forma canónica, para poderlo trabajar, vamos a pasar a una forma estándar. ¿Qué es lo que lo diferencia? Primero, vamos a asignar un valor de 0 a nuestra función objetivo. ¿Por qué? Porque inicialmente no hemos asignado recursos. Es como no producir. Quien no produce, pues no incurre en costos y al mismo tiempo no incurre en ganancias. Y asimismo tenemos nuestras restricciones convertidas en ecuaciones, pero ya no en desigualdades, sino que en igualdades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la forma canónica solo tengo variables básicas y no básicas, pero para poder empezar la asignación yo debo de utilizar las variables de holgura para poder quitar esa desigualdad y poder
conseguir la igualdad. Es decir, el máximo de recursos se le asigna a una variable de holgura, que en la realidad no es nada. No es nada más que un apoyo. Es como el espacio de bodega que tengo y que luego tengo que ir a distribuir a los diferentes productos o los insumos que tengo que distribuir a los diferentes servicios. Entonces eso es lo que lo diferencia de la forma canónica a la forma estándar. Y ya una vez hecha la desigualdad, podemos transformar la forma estándar en una forma tabular. La forma tabular es una regla simple. Este es el modelo que se presenta en pantalla. Entonces, tenemos el número de iteración, porque al ser un algoritmo vamos a iterar hasta encontrar de las soluciones factibles la solución óptima. Vamos a identificar las variables básicas, porque las variables básicas son las que van a estar siendo asignadas una cantidad determinada de recursos. El número de ecuación que estamos teniendo para resolver el problema, y hay una sección con la que vamos a jugar mucho, que están las variables, tanto básicas, no básicas y de holgura. Y en un arranque les había mencionado que tenemos variables de holgura que han cargado todo el valor de recurso disponible y son esas las que vamos a quitarles ese recurso y empezar a asignar a nuestros productos o nuestros servicios. A manera de que de poder aprovechar al máximo todos los recursos, pueda que nos quede alguna holgura, sí, pero la idea es reducirla al mínimo para poder generar una máxima ganancia. Esa configuración de producción de bien o servicio me permite una máxima ganancia o una minimización de costos. En el canal vamos a dejar otros videos relacionados, esta vez con un ejemplo del método simplex de programación lineal, para que ustedes lo puedan revisar. Con esto me despido y espero verlos en un siguiente video.